Así que adelante. Entonces, adelante, doctor Parodi. Hola a todos, es un placer estar en contacto con gente de su jerarquía. Eh, y me interesa mucho su opinión también porque eh, aprendí que esto no es simplemente una exposición, sino un intercambio de ideas. Y de hecho, aprendimos mucho de otros países, hablando de pobreza en Latinoamérica, sobre todo aprendí mucho en Chile, Chile esencialmente, y de Uruguay. Eh, ¿Cómo vino el tema este de pobreza? Bueno, yo viví muchos años en Estados Unidos, estaba en Washington University, en San Luis, y en un momento me dijeron, tenés más rayos que vas a parecer una lamparita eléctrica, pues estaba muy expuesto a tratamiento de endovasculares de aneurisma, cosa que había desarrollado yo. Y bueno, y me jubilé, y bueno, me dediqué a los chicos. ¿Qué puedo hacer por los chicos acá? Porque empecé a visitar asentamientos en San Isidro, La Cava, en Merlo. Y bueno, lo que veía realmente, a pesar de ser bastante duro como cirujano, era algo que realmente alteraba mi sensibilidad. Y les voy a contar un poco lo que encontré, qué hice, qué podemos hacer y qué futuro tienen. Realmente el futuro, si sigue como está ahora, es realmente muy malo. Le voy a decir que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina trajo unas cifras como que el 57,4% de los argentinos estuvo debajo de la línea de pobreza en enero del 2024. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de la gente es pobre. Y lo que pasó en la Argentina en los últimos años, en la última década, es algo realmente muy lamentable, porque se imagina que la mayoría de la gente es pobre. Al ser pobre está malnutrida, está mal educada, es realmente muy deprimente. La pobreza en infancia es 70%, y si ustedes van a buscar la pobreza infantil en los asentamientos y barrios populares, llega al 84%. Entonces, fíjense que estamos hablando de unas cifras realmente que son muy deprimentes, porque estamos hablando de chicos, y esos chicos van a ser nuestros futuros ciudadanos. Y de hecho yo empecé en el 2018 a hacer este estudio, y estamos en 2024, 6 años después, y estoy visitando lo que visitaba inicialmente en el 18, y todo lo que habíamos predicho se está cumpliendo. Y es realmente muy lamentable, muy lamentable. Ustedes saben que para mantener una pirámide de población se necesitan 2,3 niños por familia para que haya una base que produzca como para nutrir y para alimentar y darle recursos a los que están en la punta, que son los jubilados. Nosotros estamos por debajo de eso, es decir, que tenemos menos nacimiento de lo que necesitamos, 1,9. Estamos mejores que muchos países europeos, que prácticamente todos están muy bajos. Por ejemplo, España está 1,1, y fíjese, con 1,1, para diferencia con 2,3, es enorme. Es decir, necesitan migración, necesitan una serie de cosas. Las poblaciones carenciadas tienen 4,3 por familia, y lo que hicimos es una comparación del crecimiento. Y el crecimiento es asimétrico, porque el crecimiento en la población en general es 1,9 por familia y los carenciados 4,3. Y además empieza la procreación muy precozmente, ya de la adolescencia, pero muy precozmente. Y son muchos y muy tempranos. Entonces, si hacen la proporción geométrica, ustedes dicen, esta población en poco tiempo va a ser una población de muy mala calidad, en el sentido de bajo cociente intelectual, baja educación, tendencia al delito,
Desgraciadamente todo eso pasó. Fíjese que les decía de Chile, que es un ejemplo. En Chile se generaron los jardines maternales en Chile, que fueron los socialistas, a pesar de que muchos dicen los socialistas no sirven para nada, como dicen Milei ahora, mi presidente acá. Pero el asunto fue que ellos dijeron, vamos a empezar desde el embarazo a educar a la embarazada, a alimentar a la embarazada, y vamos a empezar desde el recién nacido, porque hasta los 5 años el cerebro tiene plasticidad. Después de los 5 años, a pesar de que nosotros acá en la Argentina, nuestro gobierno anterior decía, empezamos a alimentar a los chicos en el colegio. Eso no sirve, pues si ustedes empiezan a alimentar a los 5 años, ya a los 5 años prácticamente no hay plasticidad cerebral. Bueno, eso Chile lo aprendió muy precozmente. Inclusive hubo argentinos que fueron a Chile a aprenderlo y ahora lo tenemos nosotros, afortunadamente, ¿no? Empezamos ya con la embarazada a educarla, a nutrirla y nosotros hemos comprobado ya en el 18 que la capacidad intelectual en recién nacido de madre desnutrida es muy baja. Vimos cosas terribles. Yo creo que la peor fue Mendoza, una provincia argentina en el oeste, muy linda provincia, un buen vino, pero lo que vi ahí no lo vi en ningún lado. Fue una cosa tremenda. En un hospital que se llama Casa Cuna de Mendoza, que se nutría a sus pacientes de asentamiento, de gente muy carenciada, vimos que el 90% de los chicos, eso me dijo una diputada que me vino a buscar, 90% de los chicos tienen convulsiones en las primeras 24 horas de vida. Bueno, fui a comprobarlo con neurólogos infantiles y eso era así. Y ustedes no se imaginan lo que era. La única manera de parar la convulsión era hacerlos inhalar Paco, porque era convulsiones por carencia de Paco. ¿Qué pasaba? Estas pobres mujeres de bajo nivel educacional se fumaban Paco durante el embarazo. Y el Paco pasa la barrera placentaria. Y los chicos al nacer se desconecta la barrera placentaria y dentro de las primeras horas tenían síndrome carencial. Bueno, realmente eso fue una cosa espantosa que no lo pude solucionar totalmente porque es bastante difícil, hay que empezar desde los lugares carenciados. Los lugares carenciados, empecé en 18 a visitarlos, yo veía que había chicos de 10, 11, 12 años en pandillas, chiquitos, fumando Paco en grupos. El Paco es un derivado de la cocaína de baja calidad que tiene muchísimos tóxicos. Y después, esos mismos chicos, a la tarde, salían sobre todo de acá de San Isidro, de del lugar muy, muy, muy carenciado que se llama La Cava. Salían a la tarde y ahí tenemos la gendarmería cuidando en la periferia y salían grupos de chicos que decía pandilla de pirañas, lo llamaban. Entonces salían y a las 2, 3 horas volvían con bolsas y los gendarmes le preguntaban, ¿qué tienen en esa bolsa? Y cosas que robamos para vender y fumar Paco. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, eso ocurría y yo lo vi. Bueno, ¿se imaginan la trascendencia que tuvo eso? Porque estos pobres chicos terminaron siendo eso fue en el 18 y ahora en el 24, esos chicos son todos drogadictos, muchos delincuentes. Y realmente es un espanto cómo están, porque
Además tienen un cociente intelectual muy bajo, tienen drogadicciones graves y bueno, con todo eso ustedes imaginan el problema que se produce para la sociedad toda. Estos mismos chicos que fumaban Paco en el 18 ahora consumen cocaína. Y esos chicos que en el 18 salían a robar para munirse de plata para comprar Paco, en este momento salen a robar en motos, son los motochorros. Salen a robar en moto y matan por un teléfono. La delincuencia en la Argentina en este momento es realmente terrible, terrible. Y hay lugares como es, por ejemplo, Rosario, que tienen más asesinatos que habitantes, que días en el año. Inclusive el conurbano, en el sur del conurbano, en el oeste del conurbano, es altísima la incidencia de, crímenes por robar cosas insignificantes, ¿no? Eh, Volvíamos a hablar de cociente intelectual. Bueno, el cociente intelectual se empieza obviamente a formar intraútero, dijimos. Este, el intraútero malnutrido ya tiene cociente más bajo. Después, ¿qué pasa cuando nacen? Hablamos que los primeros 5 años eran importantes. Y esos primeros 5 años dependían no solo de la nutrición que habíamos visto, sino el afecto que le dan. La estimulación precoz, la educación, les da plasticidad. Fíjese que la presencia de pandillas en el barrio y la polución auditiva les baja el peso cerebral a 300 gramos. ¿Por qué todo esto? Porque estos chicos viven asustados, porque hay pandillas en el barrio que los atacan. Sus padres generalmente no son sus verdaderos padres y abusan de ellos. Este, Realmente su educación la ven en los colegios que durante el fin de semana, sobre todo las vacaciones, cuando vuelven de las vacaciones, los chicos que vienen de lugares carenciados tienen una diferencia enorme, pero los otros chicos tienen padres educados, profesionales, y bueno, nosotros notábamos que cuando volvían de vacaciones, esta diferencia era mayor todavía. El cerebro, nosotros pensábamos que terminaba de desarrollarse tempranamente, pero no es así. Recién a los 30 años se termina de desarrollar, incluyendo las conexiones interneuronales. Eh, Otra cosa que vi realmente que debemos saberla, porque hay gente que tomó conciencia de esto, y uno de ellos fue un futbolista famoso, Tevez, que Tevez nació en un asentamiento que se llama Fuerte Apache. Y se le hizo una entrevista en Fuerte Apache, la que tuve la posibilidad de acceder. Y le preguntaron a Tevez, ¿qué pasó con los chicos de tu edad ahora? Los chicos que eran compañeros tuyos del primario o compañeros tuyos de juego. Dice, bueno, casualmente estuve viendo todo eso en Fuerte Apache. Y yo, desgraciadamente, les puedo decir que la mayoría de ellos o están muertos o están presos. Ustedes se dan cuenta que este hombre tomó conciencia de lo que pasaba cuando era chico. Y esto es terrible, porque saber que sus amigos de la infancia están muertos o están presos, este hombre tuvo una evolución como futbolista, tuvo los, en las primeras divisiones, estuvo inclusive en la selección, y es realmente alguien que tomó conciencia de este problema.
Bueno, les decía la docencia. Otra cosa que hicimos, aparte de ir a visitarlo en la calle, en la casa, ver su familia, ver qué hacían en sus juegos, fue ir a las escuelas. Las escuelas empezamos a ir desde el preescolar y vimos el preescolar y la primaria, y vimos que todos los maestros eran de muy baja calidad. ¿Por qué? Los peores colegios, las cátedras los ocupan los peores maestros, porque si uno tiene un buen puntaje, puede elegir un colegio y elige en este caso un colegio en lugares adecuados, que son de muy buena calidad. Y estos maestros de los asentamientos, cuando los visitamos, nos dimos cuenta que eran de muy mala calidad. Entonces, los chicos que más educación necesitaban tenían la peor. No les digo cuando fuimos a visitar la única escuela secundaria que queda en La Cava, ninguno, cero, de los profesores de la secundaria tenía título. ¿Qué pasaba? No conseguían profesores. Entonces tenían que recurrir a lo que podían, a gente que había abandonado, gente que no tenía título. Bueno, y esos eran los profesores en la secundaria. Por eso Levitt y en Freakonomics decía que no hay niños con menores posibilidades que aquellos hijos de madres solteras no escolarizadas. El 50% terminan siendo delincuentes. Esto realmente es terrible porque ustedes pueden predecir lo que va a pasar con este chico. Y la mitad de ellos terminaban siendo delincuentes. En este momento, como yo les decía, en la Argentina tenemos una delincuencia altísima, altísima. Es peligroso salir a la calle. Hay gente de la zona sur del Gran Buenos Aires que para salir a la mañana a su trabajo se reúnen 4 o 5, porque si van solos los asaltan. Eso pasa hoy. Desgraciadamente va a tardar bastante en solucionarse, a pesar de que se está trabajando muchísimo y bien en mejorar la calidad de vida de la gente. Y espero que todo mejore. Pero de todas maneras, hemos tenido muy mala suerte. Les voy a contar la historia de la Argentina que me la contó el, el director de la RAI, Giuliano Endorse, que estaba casado con Chinguiola Cinquetti, un amigo mío que es casado con una condesa, él es un cirujano, Carlo Dami, me invitó a cenar con este hombre. Bueno, empezamos a hablar y este hombre dice, vos sos argentino. Argentina tiene una historia muy fácil, me dice. Argentina fue el primer país del mundo en 1895 y 96. Tuvo el PBI per cápita más alto del mundo. ¿Qué pasó? Después bajó un poco, pero quedó a muy buen nivel. En la revista The Executive se ven los gráficos de calidad económica y se ve que la Argentina fue el primero en el mundo, también fue el primero que terminó con analfabetismo, con Sarmiento. Fíjese lo importante de eso, ¿no? Después cayó un poco, pero cayó a nivel de Australia y de Canadá. Es decir, quedaron séptimo octavos, cosa que no estaba bastante mal. ¿Qué pasó? En 1943 ocurrió una revolución y en 1946 se hizo cargo del gobierno el becario del Duce. Ustedes se imaginan quién puede ser. El becario del Duce lo primero que hizo fue estatizar todas las empresas públicas, todas, estatizarlas, y además imponer una, una ley del laboro, que era la ley del laboro que había impuesto el Duce en Italia. ¿Qué pasó en Italia? El Duce
lo agarraron justo cuando se estaba escapando para Alemania, vestido con uniforme alemán. Bueno, fue ejecutado y a partir de ahí se acabó las leyes que había impuesto él. E Italia en este momento goza de serias, muchos serios problemas que los que tenía. Pero la Argentina, desgraciadamente, en este momento tiene los gremios, son dueños de la calle. Los gremios fueron creados por Mussolini. Era Mussolini, decía que era la columna vertebral del fascismo, eran los gremios. Y nosotros tenemos lo mismo. Acá los gremialistas, sobre todo los camioneros, son dueños de todo. Eh, toman fábricas, cortan calles, todo esto se lo debemos al gran becario del Duce. Que eso no se acabó, desgraciadamente. Ahora recién está empezando. Pero fíjese que hasta el gobierno anterior seguían tal cual estuvieron desde 1946. Es triste porque la Argentina, como ustedes ven, fue un país próspero, un país feliz, fue un país bien educado, fue un país sin analfabetos, y realmente ver cómo está ahora es realmente terrible. Pero lo que sí tenemos que hacer es no bajar los brazos, seguir trabajando, seguir copiando a los que lo hicieron mejor que nosotros. Y yo creo que en unos cuantos años quizás las cosas mejoren. Pero sin duda que ya se está haciendo, pues ya tomamos conciencia de lo que nos pasó y nos está pasando. Si quieren, paramos un poco, por si hay preguntas, así no es tan monótono. Juan Carlos, muy realista la presentación, triste también, pero vamos ¿se refleja en algo en otros países de Latinoamérica esto? O sea, hay pobreza en otros lugares. ¿Cuáles son las soluciones? Hemos planteado los problemas. ¿Cuál sería la solución o posibles soluciones, por lo menos en la Argentina? Sí, sí, hay pobreza en muchos lados. En Bolivia se venden órganos, así como cosas de todos los días. Hay mucha pobreza también. Este, ¿Cómo mejorarlo? Bueno, mejorarlo esencialmente empezando, bueno, como hizo Chile, empezando con educación maternal, eh, empezando con nutrición adecuada. Yo creo que es posible, pero de todas maneras, la educación en este momento es tan mala, tan mala. La mayoría de los chicos no terminan el secundario. Solamente el 50% termina. Y cuando se hicieron las pruebas de estudiar, se vio que más de la mitad de los chicos no sabían lo básico de matemáticas en quinto año. Realmente fue muy mala la experiencia nuestra y todo fue porque la política lo que hizo fue crear el facilismo, el pobrismo y, claro, los padres, los sacerdotes de los asentamientos, yo les decía, es una vergüenza cómo están los chicos de ustedes, pero a ellos no les da vergüenza porque cuanto más ignorantes, más influencia tenían ellos. Pero de todas maneras, les decía, Perú está mejorando, Chile mejoró muchísimo, Uruguay muy bien, Paraguay está mejorando. Los peores, obviamente, Venezuela, Nicaragua, Cuba, este, pero ¿Cómo es la situación de las universidades públicas en Argentina comparado con nuestra época? Bueno, la universidad pública es realmente mala. Eh, Fue muy buena, porque la UBA realmente fue una de las mejores de Latinoamérica. Pero, ¿qué pasó? Se imaginan que para simplemente tener más votos se acabaron los aplazos, el nivel muy, muy bajo.
Este, además, otra cosa que no hablamos es la educación sexual en las escuelas. Solamente el 8% de las escuelas tienen educación sexual. Fíjese, es importante porque vemos que el embarazo en adolescentes aumentó. Ahora bajó últimamente, pero la educación sexual es muy importante. Es importante también disponer de implante de chips para anticonceptivos, que son muy eficaces, 99%, y que realmente las mujeres tengan hijos cuando quieran tenerlos, no cuando venga por... Ok. Bueno, vamos a tomar. Primero está Eduardo, que iba a decir algo. Eduardo, adelante, por favor. Eduardo Blanchet, ¿me No, escucha? no, 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 Sí. no. Yo no pedí la palabra. Ah, bueno, bueno. Luis Guarda, adelante. Estás en mudo, Luis. Lo que yo quería decir que yo me acuerdo cuando estaba en la Escuela de Medicina en Chile, los programas de nutrición infantil eran muy importantes y se ponía mucho énfasis en el currículum médico acerca de esto, ¿no? En los policlínicos todas las madres recibían una cantidad importante de leche para alimentar a sus niños y eso mejoró muchísimo la forma como se alimentaban los niños recién nacidos. Claramente eso junto con los programas de vacunación hicieron una diferencia enorme. Ahora, yo no sé actualmente si esos programas siguen en funcionamiento en Chile, yo espero que sí, pero yo sin haber pasado mucho tiempo en el país, veo que hay un deterioro debido a la violencia, al narcotráfico y a una significativa decadencia en la educación, un fenómeno que creo que no solamente ocurre en Chile, sino que en toda Latinoamérica, y lo estoy viendo también aquí en Estados Unidos. La educación pública aquí también es muy deficiente. Si la gente no envía a sus hijos a escuelas privadas, los niños quedan en significativa desventaja comparado con los que van a la escuela. Yo creo que hay una tendencia global a la mala educación y temo que todo esto va a incidir en el futuro en todas estas poblaciones. Interesante. De todas maneras, Chile es un ejemplo de lo bien que se pueden hacer las cosas, porque los jardines maternales Sí. que empezaron hace muchos años son un ejemplo para toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Daniel Nicholson, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muy linda la presentación. Sí, es un problema no solamente de Latinoamérica y de Argentina, sino también un fenómeno global. Es bien conocido y estamos redescubriendo la rueda de que pobreza y droga y familias con múltiples chicos y etcétera, está en contra de un crecimiento normal del cerebro. Incluso últimamente estuve interesado, yo me volví muy interesado en Miguel Ángel y en pintura de alto nivel. Se requiere riqueza para que una civilización, una cultura se empiece a preocupar del techo de la bóveda de la Capilla Sixtina. Y por el otro lado, lo opuesto ocurre cuando la sociedad se empobrece. Es muy cierto que la Argentina que nosotros vimos hace 60, 70 años ha declinado en general y es muy triste. Muchos de nosotros crecimos bajo lemas como en Argentina los únicos privilegiados son los niños. Y con respecto a nutrición infantil y de estudios y de ciencia al respecto, en Mendoza, de la cual yo soy originario, y de toda la Argentina se hicieron estudios básicos y pioneros en el mundo. No es el desconocimiento de la causa, sino cómo prevenir y tratar el problema. Y en realidad en este momento existen dos medidas opuestas. Una, diríamos, de la izquierda, que diría asegurar un salario universal
a todo individuo del género humano, del Homo sapiens en el mundo, que permita nutrir a esa familia, dar techo y calorcito. Y el otro extremo sería, como Juan Carlos menciona, el ejemplo chileno. Te quiero recordar, Juan Carlos, que Chile logró lo que está logrando después de muchos años que mucha gente diría de terror de una dictadura militar. Hay que buscar en forma científica y en el medio cómo gente de nuestra generación que reconoce el problema, muchos de nosotros lo ves en la India, lo ves en Indonesia, lo ves no solamente en América Latina. Lo que pasa en Argentina, que es el ejemplo que tú estás describiendo, es como una sociedad que una vez fue rica se ha hecho pobre. Y eso no es muy común en el mundo. Es lo opuesto a lo que uno ve en general. Pero en Estados Unidos, como muchos de los amigos y colegas dicen, vemos eso en los lugares más afluentes, coexiste lo grandioso y lo bello y lo inteligente y lo desarrollado con lo pobre y lo triste. Como Ovidio dice, y lo repito, la situación acá es buscar una solución que cada uno de nosotros piense si hay algún modo de mejorar esta situación. Yo A sé que hay ver, opción, etcétera. a ver, Perdón. ¿qué piensa con respecto a eso, Juan Carlos? Bueno, yo siempre hablo de la procreación responsable, porque yo cuando voy a los asentamientos y veo familias con múltiples hijos, padres desdentados, fumando paco, eh, realmente veo que el futuro es predecible en todos ellos. Eh, yo creo que cuando uno dice el respeto al niño, es el respeto al embarazo, que cuando una mujer queda embarazada es porque quiera quedar embarazada y que sepa que asume una responsabilidad de nutrir, educar a un niño que va a ser el ciudadano del mañana. Es decir, que creo que la palabra sería procreación responsable. Si logramos procreación responsable, cosa que se logra en la mayoría de las comunidades con cierto nivel educacional, se logra por la educación sexual en las escuelas, en la posibilidad de tener anticonceptivos si lo desearan. Entonces tienen hijos cuando quieren, y los quieren cuando tienen amor por ellos y cuando tienen capacidad de darle una vida digna, de darle una vivienda digna, de darle una alimentación adecuada. Eso es procreación responsable. Yo creo que eso es la solución, porque si nosotros vemos a familias con 10 hijos, descalzos, con dientes marrones, y evidentemente no han sido responsables, de hecho no fueron responsables, y tuvieron hijos cuando quisieron, con quien quisieran. Y eso es una falta de respeto, y la falta de respeto al niño es una cosa tremenda, porque eso es la base de toda la desgracia. No ha sido respetado. Si fuera respetado, tendría otra alimentación, tendría otra educación, y no la tiene. Yo creo que la contestación sería, en definitiva, todo iría en base a una procreación responsable. ¿Y el rol de la familia? El rol de la familia es importantísimo. Primero, que las familias bien establecidas, y nosotros lo que vemos es la educación. Por ejemplo, la educación durante las vacaciones. Ustedes ven perfectamente qué familia tienen cuando los chicos vuelven de vacaciones. Los que tienen familias educadas, viste, aprendieron cosas nuevas, leyeron otros libros, fueron a otros museos. El rol de la educación en la familia es importantísimo y desgraciadamente muchos de estos chicos tienen familias que tienen una muy pobre educación, no son capaces de darle nada para ellos. Pero es casi un círculo vicioso eso. Ah, A ver, yo tengo una pregunta. sí, perdón, Luis Guarda
estaba levantando la mano. Luis. Sí, un comentario. Para salir de este problema, estos niños que son drogadictos y que se convierten en delincuentes, a mí me parece que son socialmente irrecuperables y representan un lastre a la sociedad que no sé cómo los gobiernos o los países van a manejar este problema. Realmente no sé. Sí, Yo tengo un comentario. Ricardo, adelante, Sí. Ricardo Díaz. Yo he estado específicamente en Argentina, en Buenos Aires, y más que eso, a través de mi sobrino, mi sobrino está involucrado en ayudar gente de las villas, específicamente las más grandes ahí, a la gente que usted está describiendo, los chiquitos que son, digamos, que tienen problemas de drogas. Y tuve oportunidad de ir a reuniones que él me invitó a esta gente, pues yo en realidad me parecía increíble dónde estaba. Y me di cuenta que el rol del gobierno es importante. O sea, de todas las cosas que estamos hablando, uno puede decir, bueno, ¿cómo se soluciona? Pero sí, tiene que empezar con los gobiernos. Y dentro del gobierno, los programas que tenés para que eso no pase. Como eso ya pasó, el asunto es cómo lo corregís. Primero, y tenés que aguantarte con todos los problemas que eso trae. Ese es un factor que es independiente de mirar de arriba y decir cómo podemos cambiar esto, por esto, todo. O sea, en mi opinión, y más bien basado en lo que he visto, que los gobiernos tienen que tener específicamente programas a resolver esto. Y el rol de las organizaciones caritativas es extremadamente importante. ¿Cómo se meten? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo complementan lo que hace el gobierno? Eso es una observación, comentario personal, y lo he vivido. Entonces, el rol del gobierno. Comentario, Juan Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, la calidad del gobierno nos da la calidad de los problemas. En los últimos años hemos vivido una caída abrupta de la calidad educacional y de una universidad que estábamos todos orgullosos, vemos que nadie repite, nadie tiene aplazos. Todo eso simplemente es venta de votos, porque la venta de votos hace que la calidad educacional sea muy baja y la exigencia sea muy baja. Sí. Ed Corey. Ed, el mudo. No tengo ninguna. Y que movías la mano. Adelante, Eduardo. Sí, yo creo que Juan Carlos lo dijo muy al principio. Nosotros estamos viviendo 70 años de deterioro social y político y económico desde que empezó, digamos, el populismo en la Argentina de manos del becario, como dice Juan Carlos. Becario del Duce. Este, eso creo que estamos todos de acuerdo. Y la Argentina es un país increíble en el sentido de que siendo un país casi desarrollado al principio del siglo fue para atrás. Creo que casi no hay casos semejantes. Hay muy pocos países que han ido para atrás como la Argentina. Ahora, con políticas buenas, como pareciera que en este momento Milei es una vuelta a adoptar políticas sanas, por ejemplo, tener una moneda sana, tener inversión en el país, tener confianza en las instituciones, todo eso va a generar obviamente una mejora también de la educación por vía indirecta, aunque también se requieren políticas activas en materia educativa, pero no hay ninguna duda de que todo este problema de la pobreza y de las dificultades que tiene esta gente proviene de los problemas
económicos provocados por la política, porque no hay ninguna duda de que el deterioro argentino viene de los problemas de la política, que no hemos sabido adoptar políticas sanas y hemos arrastrado por décadas eh, problemas recurrentes como la inflación galopante y todo eso que sabemos. O sea, yo estoy muy, por un lado, asombrado y por otro lado, esperanzado. Asombrado de que un país que estaba tan deteriorado haya tenido la valentía de elegir a un desconocido. Si pensamos que Milei hace 3 años era un ilustre desconocido que solo lo conocía la gente en la televisión, al que lo llamaban porque hacía subir el rating, y hoy en día muchos países del mundo están mirando el experimento Milei a ver qué, si se puede tomar como ejemplo para sus países, pero hoy es evidente que Milei es un fenómeno que tiene poca explicación porque, dado el populismo que había en la Argentina, poco parecía suponer que podía ganarle a un Massa que era un producto del populismo. O sea, yo estoy asombrado de que haya ganado Milei y, por otro lado, esperanzado de que pueda torcer este barco, el rumbo de este barco que tenía políticas populistas que no llevan a nada. O sea que creo que la solución primera está por el lado de la adopción de políticas de Estado muy importantes, no hay duda de eso. Comentario, Juan Carlos. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y lo estamos viviendo muy de cerca. Y nos llama la atención que alguien que realmente diga las cosas que dijo este hombre tenga en este momento 58% de popularidad, y que el populismo esté en decadencia y que todo el mundo esté tomando conciencia. Pero alguna vez tenía que ser, porque es muy difícil entender cómo un país como la Argentina, que fue el primero, ahora está tan mal. Por lo tanto, es fácil ahora entender que la gente esté tomando conciencia de que hay que cambiar. Y de hecho, bueno, el mayor cambio que este no puede haber hecho. Y todos tenemos esperanza de que esto funcione. Y de todas maneras tenemos conciencia de que no va a ser fácil. No va a ser fácil. La corrupción es terrible. La drogadicción, la venta de drogas, sobre todo en Rosario, en otros lugares, es realmente terrible. Hay cosas muy, muy difíciles, pero bueno, yo creo que hay que tener esperanza de que la cosa puede mejorar. A ver, Alejandro Sepúlveda de Chile. Sí, adelante. Hola. Gracias. Gracias por la presentación, aunque a decir verdad, la encuentro muy pesimista, perdón. Yo soy chileno, vengo llegando de Chile. Estuve 2 meses allá. En este verano, en Chile, jamás habían habido tantos argentinos de vacaciones en Chile. Nunca. Un país que tiene un dólar que está allá arriba, todavía hay miles y miles de argentinos que pueden ir a tomarse unas vacaciones a Chile y, entre paréntesis, van a comprar. Se van a gastar plata en Chile, que se lo agradezco. Yo no entiendo algunas cosas. No entiendo, o sea, yo admiro un país que le dé educación universitaria gratis a quien llegue a la universidad. A cualquiera que llegue a la universidad. Está lleno de chilenos, está lleno de peruanos, está lleno de brasileños, está lleno de paraguayos en las universidades argentinas. Gratis. Y yo se lo agradezco. Pero no entiendo un país que acepta que un estudiante universitario termine una carrera y siga con otra carrera, y siga con una tercera carrera, y todo gratis. O sea, la primera carrera gratis, admirable. De ahí para adelante, ese estudiante se está comiéndose a su país. No sé si me explico. Son cosas que no entiendo.
Y eso no tiene nada que ver, perdón, con la drogadicción, y tiene poco que ver con la política. Tiene más que ver con una sensación de que no son responsables. Por lo menos con los múltiples argentinos que yo conversé este verano, realmente la percepción de Milei es, sí, está haciendo cosas, vamos a ver qué pasa, pero en su mayor parte esta gente me dice, los gremios no lo van a dejar hacer nada, el Congreso está mayoritariamente en contra, y lo más probable es que las próximas elecciones eso no cambie. Y eso lo tiene que hacer el pueblo argentino. Porque si no lo hacen, y es triste porque como ustedes dijeron, es un país maravilloso, el que después de Venezuela, el país con más recursos en América Latina. Y no tiene por qué estar donde está. Así que No tiene por qué no parece estar, que les vaya mejor. no tiene por qué estar así. Sí, Oye, entre paréntesis, otra cosa que alguien mencionó. Acuérdense que el progreso increíble que tuvo Chile en los 30 años después de la vuelta a la democracia, no fue tanto, y yo entre paréntesis soy demócrata cristiano y estaba totalmente con esos 30 años, pero ese progreso no fue tanto porque los gobiernos después, que cuando volvieron a la democracia fueron tan buenos, sino por un modelo económico que impuso una dictadura. Claro. Y esa dictadura, entre paréntesis, tomó todos los bienes nacionales y se los vendió a precio muy barato a los amigos de Pinochet. En este momento, la persona más millonaria de Chile son probablemente el ex yerno de Pinochet y su familia. O sea, es bonito que a uno le digan, mira, Chile está progresando tanto, sí, pero está progresando en la sangre de muchos. Y hasta cierto punto eso no es tan bueno. interesante. Ed Cori ahora sí está levantando la mano. Sí, Ahora, sí. Muchas gracias por su presentación. Bueno, para mí, un gran parte de las causas de la falta de desarrollo en América Latina es la dependencia de las materias primas primarias, ya sean minerales o agricultura. Su economía se volvió protectora, especialmente en Argentina, a través de aranceles y una mayor participación del gobierno central en la industria. Y también quiero decir que hay estudios económicos que demostraron avances sustanciales en la reducción de la desigualdad de los años 1990 a 2015, pero COVID ha tenido un impacto enorme en revertir todo este progreso. ¿Qué piensas? el asunto de las materias primas y Sí, porque no hay value added, industria suficiente, porque la China quiere pagar o claro, solamente por importar los minerales o productos de agricultura. Y también fue la misma historia en los Estados Unidos y Europa, que no querían
competición con sus industrias también. Entonces, no, no se ha avanzado en los años de 1940 hasta hoy día, realmente. Sí. Juan Carlos, si algún comentario sobre esto. No, sí, es cierto. Es muy difícil predecir el futuro. Lo que podemos decir es que tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiarlo, porque realmente todo lo que mostramos da vergüenza. Es decir, hay pocos países en el mundo que retrocedieron. Nosotros somos uno de ellos. Este, Ahora, fíjense, la Argentina tiene 17 veces menos exportación de minerales que Chile. Y la Argentina tiene más minerales que Chile. En litio somos uno de los primeros del mundo. Es decir, que materias primas tenemos. Industria comenzó ya bastante precozmente, pero después se cayó. Yo creo que eso es recuperable. La Argentina es un país, yo no sabía que los 3 países más poderosos de Latinoamérica en producto, en capacidad de producir era Venezuela, Cuba y la Argentina en una época. Eran los 3 grandes países económicos. Cuba con el azúcar, Venezuela obviamente con el petróleo y la Argentina con lo agrícola ganadero. Bueno, desde ya que las cosas van cambiando, pero hay países agrícola ganaderos que están muy bien. Fíjese que el segundo productor agrícola del mundo es Holanda. Yo no lo sabía eso. El primer productor agropecuario es Estados Unidos, el segundo Holanda. Holanda tiene todo su territorio por debajo del nivel del mar. Y bueno, a través de recursos tecnológicos, en este momento tienen la producción agropecuaria segunda del mundo. Es decir, todo es cuestión de esfuerzo, todo es cuestión de capacidad, cosa que desgraciadamente tenemos que reconocer que nosotros la tenemos, pero no la usamos, porque la Argentina tuvo muy buen nivel educacional en una época, muy buen nivel. Yo recuerdo que yo me recibí de médico acá en la Argentina, me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos se divertían los residentes haciéndome preguntas. Yo sabía todo, sabíamos muchísimo, teníamos un nivel educacional. Cuando dábamos los exámenes, el ICFMG y todos esos, los primeros éramos los argentinos. Y es otro país, no, es el mismo país, pero obviamente con diferente educación. Rosa, ¿alguna pregunta, Rosa? Me Gracias. no menciones a Brasil como un productor importante de América Latina. También la otra pregunta que yo tengo es sobre Cuba. Cuba tiene educación gratis hasta el 9º grado y aunque no es un país rico, yo creo que nunca vi tantos médicos como en Cuba. No sé cómo estará hoy día en cuanto a los niños y la educación de los niños, pero me acuerdo haber estado en Cuba hace 6, 7 años y todo el mundo iba al colegio. La educación era gratuita. Esos No, son... sí, Ricardo. Sí, otro comentario. Con respecto a, hablamos del gobierno y el rol del gobierno, y hay unas cosas que están pasando que son buenas en Argentina, como el asunto, yo creo, de Milei, desde mi punto de vista, que trae cambio. Y eso va a traer consecuencias para la gente, justamente que estamos hablando, que sean más protegidos que con los gobiernos anteriores que eran más populares. O sea que todas cosas tienen consecuencias. Algunas cosas que a lo mejor funcionan a largo plazo y son buenas, y podrían funcionar, digamos, todavía está todo en el aire, pero trae consecuencias de otras cosas. El populismo que había en Argentina tenía ciertas cosas de cuidar, entre otras cosas, dar esas comidas que daban y todas esas cosas. Les cuento esto, algo que está pasando en este momento en Argentina, porque es importante.
Yo no estoy en contra de Milei, ¿ok? Los cortes que se han hecho son profundos. Entre ellos, estos lugares en que se deba de comer a esta gente que estamos hablando, que yo he ido ahí, se han cancelado. No hay más comida para toda esa gente. Los comedores existen, el dinero no existe, lo que hay que dar de comer desapareció. Esto es un problema serio, tan serio que en este momento hay otras, hasta el gobierno de Estados Unidos se está metiendo porque los drogadictos, los que controlan la droga, controlaron los comedores, porque ellos tienen el dinero para pagar, darle de comer a esos chicos. O sea, les cuento esto para que nada es fácil en la vida, nada, todo es complejo, existen muchas cosas. En este caso particular que estaba hablando de chicos y todo eso, les cuento esto porque es real. Esto pasa en la vida, está pasando en Argentina en este momento, y yo creo que las cosas pueden ser positivas en el tiempo largo, pero va a traer consecuencias a tiempo corto que de alguna forma va a tener que solucionarse, porque si no las cosas en Argentina con respecto a las drogas se va a poner mucho peor. Y eso tiene otras consecuencias internacionales también. Muy interesante. A ver, Perla, allá, Perla, ¿tienes algún comentario? ¿Lo escucho? Bueno, yo he vivido tantos años en Estados Unidos que mi conocimiento de lo que pasa en la Argentina no es muy alto, tampoco viajo para allá. Yo vine acá a los 19 años. Sé que me parece muy interesante lo que dicen los que han hablado respecto a la educación en la Argentina. En mi época la educación era más o menos buena, pero por lo que escucho ahora no hay dinero para pagarle a los maestros, a los profesores. Entonces el nivel es muy bajo y por ahí empieza todo, por la educación. La educación es lo que va a dar la posibilidad de mejorar las cosas en la Argentina. No es como antes, no es como cuando nosotros vivíamos allí. Pero no tengo ningún comentario profundo, porque como te digo, yo vine acá a los 19 años, así que son muchos años. Gracias, Perla. Luis Guarda, sí. No, vuelvo a poner la pregunta, a ver si alguien tiene alguna opinión. ¿Qué hacer con las grandes masas de niños desnutridos ya dañados, drogadictos y delincuentes, que son un porcentaje alto de la sociedad? A ver, Juan Carlos, si hay una buena respuesta. Sí, es un tema muy, muy serio, muy difícil de solucionar. Y yo he visto personalmente, esto lo he seguido a través de los años, y como les decía, empezaron fumando paco, ahora consumen cocaína y compran motos y matan por un teléfono. Es decir, es un problema muy serio, difícil de solucionar. Usted me dice, meterlos presos. Primero, bueno, habría que hacer como en Salvador, cárceles especiales, porque, y además tendría ahora que empiezan a poner imputables menos de 14, necesitaría canchas de fútbol, ¿no? Porque hay una criminalidad y una cantidad de delincuentes tan grande, que es terrible. Es decir, todo hay que empezar por educación. Hay que empezar a dar la educación, reforzar la alimentación, porque es un problema tan serio, que si no nunca se va a poder solucionar. Y yo creo que si alguna vez se solucionó y fuimos los primeros, podemos volver a hacerlo. En cuanto al abuso por parte de otros países, absolutamente de acuerdo. Yo he ido a la casa, a la Sardá. En la Sardá, el 90% de las pacientes son bolivianas, que van a tener parto. Y van a tener parto y hacen tours con ómnibus para ir a la Sardá a tener hijos y que tengan nacionalidad argentina. En La Plata, el 50% de sus estudiantes son extranjeros y no pagan, es gratuito. La mayoría son colombianos, hay de todo, pero la gran mayoría de las universidades son de bastante buena calidad y casi la mitad son extranjeros. Ahora, tenemos en el norte, en Impenetrable, chicos muriéndose de hambre. Y yo digo, si tenemos chicos muriéndose de hambre, ¿por qué vamos a regalarle
a gente que tiene capacidad económica, como son los colombianos, la educación. A mí me parece muy generoso el hecho de dar, pero para ser generoso primero hay que mirar lo que está pasando en casa y no dejar que todo esto siga ocurriendo, porque el dinero que se gasta en extranjeros para educar es enorme, enorme, y es dinero que necesitamos para darle de comer a los chicos. Y lo mismo en los hospitales públicos también, como dices, muchos extranjeros van en tour, ¿no es cierto? O sea que también es un gasto grande. Perdón, a ver, Eduardo, sí. Sí, eso está cambiando con mi ley. Por ejemplo, ahora en Salta, en los hospitales públicos empezaron a cobrarle a los extranjeros y bajó la llegada de extranjeros a operarse de todo tipo de cosas, ha bajado muchísimo porque obviamente cuando pones un arancel, pero eso es en el estado que está en la Argentina no tiene ningún sentido en que las universidades sean gratis para los extranjeros. Eso no tiene ningún sentido y creo que va a cambiar pronto. Sí. A ver, alguien más. Sí, Ricardo, sí. Y quiero hacer otro comentario asociado con esto, que estamos hablando de extranjeros entrando a Argentina, específicamente paraguayos, bolivianos, gente de menos medios. Y quiero poner un contraste, digamos. Estamos hablando, yo vivo en este país, estamos en este momento con problemas, digamos, de migración ilegal. Y yo digo, bueno, ok, vamos a Argentina. El caso de Argentina es totalmente contrario. O sea, los límites están abiertos, la gente puede entrar y se beneficia de estar en Argentina. Y si ustedes van a estos lugares, como yo he ido, ven quiénes son la gente en esos lugares, se dan cuenta que muchos son, digamos, vienen de otros lugares, prácticamente Bolivia, Paraguay. Yo no estoy en contra de eso, pero lo que quiero decir es que eh, eso se desequilibró en forma total desde que yo vine a este país. No lo veo mal, pero es una cosa buena para Argentina, que tiene permitió a toda esta gente que se empobreciera venir y formar parte del país. Pero, en cierta forma, parte de esto crea problemas que estamos hablando, o algunos problemas. Y eso es algo que yo creo que yo lo veo como una cosa buena en cierto aspecto y una cosa mala. Por eso estamos hablando de algo de política, a través de gobierno, o algo que es lo que el gobierno es el que controla o el que maneja, y hay consecuencias para cada cosa que uno hace. Y en Argentina lo hemos estado viviendo desde que yo me fui del país. Oscar, ¿no? ¿Algún comentario? Oscar, estás en mudo, por favor. Tiene que salir de... Estás silenciado. Adelante. Oscar es de Buenos Aires. A ver, Oscar, estás en mudo todavía. Ahora sí, adelante. Hola. Sí. Bueno, lo único que le puedo comentar que después que me recibí de médico, a los 2 años veía que en la Argentina no pasaba nada, me vine para Estados Unidos para especializarme. Y después de hacer la residencia de gastroenterología, volví a Argentina y me rechazaron. No me aceptaban como médico, a pesar de que yo era graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, tuve la suerte que el Colegio Médico de Gastroenterología me hizo dar un examen como principiante en el Hospital Durant en Buenos Aires y me aceptaron. Y así pude trabajar, pero también siempre a niveles bajos, que me pagaban lo que quería el sanatorio y no lo que yo creí que era lo que me correspondía. En su libro, el doctor Parodi ha escrito un libro que se llama Vida de cirujano y comenta también la corrupción en el sistema médico en la Argentina. Juan Carlos. Sí, realmente la corrupción, bueno, la corrupción es generalizada porque con tantos años de populismo, el populismo vive de la corrupción.
han robado, no sé, uno no se puede imaginar lo que han robado, pero a mí me decía uno de los ministros, que son los pocos que uno respeta, no hay cosa que uno revise, cosa que esté corrupta. Y es cierto, la corrupción es terrible. En medicina, por ejemplo, los prepagos. Los prepagos le cobran a los pacientes enormes cantidades de plata. A los médicos le pagan a los 3 meses. Ya la plata con el producto de la devaluación por la inflación. Después hay en el hospital público, yo estuve en el hospital público, el 100% de las licitaciones son corruptas, 100%. Es una cosa terrible. La corrupción es algo que yo creo que Milei está enfocando bien. Milei no es corrupto, los que están con él no son corruptos. Y espero que puedan solucionarlo, porque es un tema que el populismo ha impuesto por muchos, muchos años. Y uno no puede creerlo, porque realmente el grado de corrupción es inentendible. Y cómo son tan descarados y tan desvergonzados que salen a decir las cosas como si nada hubiera pasado. Pero bueno, todos tenemos esperanza de que algo cambie y espero que con Milei las cosas cambien y con la gente que está con él también cambie. Yo estuve trabajando con él un tiempo y sé que está muy bien intencionado. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta. De lo contrario, vamos a terminar, cerrar el programa. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No, un placer. La sesión fue muy importante, interesante. Muy interesante. Dio para hablar. Bueno, será hasta la próxima. El próximo mes lo vamos a ver a Luis Guarda. Así que saludos a todos. Hasta la próxima. Un abrazo, Gracias, bien. muchas Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muy bueno. Gracias.